¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes y en esta oportunidad vamos a conversar los próximos 60 minutos con un personaje imprescindible en nuestra región, en el mundo de la locución, de la comunicación social. Se trata de Orlando Azuaje Garcés. Bienvenido, Orlando, al espacio, 60 minutos. Gracias, José Luis. Amigos, un placer estar contigo en tu programa en el día de hoy. Orlando, háblanos de esa fecha de nacimiento. Entiendo que tú eres de Chivacoa, municipio Bruzual del estado de Yaracuy. Háblanos de tus padres, quiénes fueron y cómo transcurrió esa infancia en el estado de Yaracuy, en Chivacoa. Bueno, ya se va haciendo cada vez más reducido el tiempo de la infancia en Chivacoa a medida que van pasando los años. Yo nací el 12 de agosto de 1954, allá en Chivacoa, Yaracuy. Mi padre, Felipe Azuaje, yo ahora digo el primer Azuaje de la familia, porque a mí me pusieron Felipe Orlando como nombre, y ahora mi hija Ana Irene acaba de llamar a su hijo Tadeo Felipe, o sea, ya es el tercero de la familia con el nombre Felipe. Mi papá, obrero en el Central Matilde, la fábrica de azúcar ubicada allá en Chivacoa, y que fue ese sitio, ese centro de empleo para la gente de Chivacoa y sus alrededores desde el momento de su fundación. Mi mamá, Daría Garcés de Azuaje, ama de casa, también como muy tradicional en las damas de entonces, dedicarse a eso que llamaban oficios del hogar. Ellos son mis padres y bueno, allí estudié mi primaria, mi bachillerato y estuve en Chivacoa hasta los 17 años, cuando me vine a Barquisimeto a estudiar. Orlando, tú eres nuestro primer invitado que es hijo único. ¿Cómo fue ese ser hijo único en la familia allá en Chivacoa, en el estado de Yaracuy? Bueno, y el hijo único de la familia durante un tiempo, luego vinieron otros, pero era el único también, pero tenía muchos primos. Entonces, de hecho, me crié muy cerca de dos de mis primos. Uno de ellos es locutor también allá en Yaracuy, se llama Iván Suárez Garcés, y William, su hermano. Y crecimos durante varios años juntos. Permanecimos prácticamente desarrollando nuestras vidas juntos. Y así fue hasta cuando cada uno siguió un poco su camino, pero ya graduados de bachiller. Orlando, ¿cómo fueron esa infancia? ¿Cómo fue? ¿Qué hacía el niño Orlando Azuaje Garcés? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuál eran sus juegos más predilectos? Bueno, después de clases, en la cuadra, jugar pelota en la calle, en la cuadra de la casa, y los trompos, las metras, dependiendo la época del año, los papagayos, la cosa, según la época del año, todo en la calle, ¿no? Aparte de los juegos, un poco dentro de la casa con los primos, pero sí, pues, buena parte era también con los vecinos allí en la cuadra. Y estábamos cerca de la estación del ferrocarril, o sea, allí pasaba el tren Barquisimeto-Puerto Cabello, muy cerca, y había unos terrenos que todavía están allí alrededor de las vías, enormes. Entonces, bueno, allí jugabas fútbol y podías jugar béisbol tranquilamente porque era un espacio muy grande. Y entonces era como 3, 4 cuadras de la casa que caminábamos hasta allá para desarrollar ya esos juegos. ¿Dónde estudiaste la primaria? Y si te viene a la memoria alguna maestra o algún maestro en particular, ¿y por qué? Sí, como no. La primaria la hice en una escuela llamada Grupo Escolar Escalona y Calatayud. Lo que no sé ahora es quién era Escalona y Calatayud, no me acuerdo quién era el personaje, pero sí recuerdo personas importantes. Cuando ya empecé a estudiar, la directora era una señora de nombre Catalina de Bolívar, una educadora de allá de Chivacoa, que incluso su nombre le fue colocado a una escuela que se fundó posteriormente allá, pero de una gran trayectoria como educadora, y se le dio su nombre a esa escuela. Luego el director fue el profesor Moreno también. Mi primera maestra, la maestra de primaria, se llamaba Teresa. La de segundo grado se llamaba Reina.
recuerdo el profesor Guzmán en tercer grado, la señora Paula, como le decíamos, en cuarto, no, o sea, quinto y sexto no recuerdo. Bueno, eso marcaron huellas. Si me hubiera dejado pensar, si me lo hubiera dicho antes, a lo mejor lo recuerdo, pero ahorita no recuerdo. Orlando, ¿y recuerda alguna de esas amistades de esa época de primaria? Sí, algunos fueron amistades que se conservaron, sobre todo porque, bueno, estudiábamos en la escuela y después seguimos en el Colegio Santa María, que era el único que había en ese momento para estudiar bachillerato. Era un colegio católico que había fundado un sacerdote con muchos años allá en Chivacoa, Monseñor Vicente Lambruschini, y era el único, pero no era privado, era un colegio que por esos convenios que firmaban con el Estado, era gratuito, siendo un colegio católico y parecía un colegio privado, pero no lo era, pues era totalmente gratuito para los estudiantes de allí del pueblo. Entonces todos estudiamos en ese colegio. Y bueno, allí hice amistades como gente que ya son profesionales, muchos de ellos incluso regresaron al pueblo. Allá hay médicos, por decirte, un médico que sigue siendo un médico al que acudo en lo personal, con mi mamá, con otra persona de mi familia, se llama Jaime Tarifa, es un médico de Chivacoa que estudiamos todo el tiempo juntos, y él está allá y trabaja como médico en Chivacoa. Hay políticos, los Pilieri fueron mis compañeros de clase, bueno, en el caso de Biallo, que es político, su hermano es comerciante, pero estudiamos juntos. Y así, pues muchas otras personas con los que frecuentemente tengo contacto, porque yo sigo yendo a Chivacoa semanalmente. O sea, mi mamá vive allá en Chivacoa, mi papá ya falleció hace algunos años, mi mamá sigue allá y, bueno, yo estoy permanentemente allá. El fin de semana pasado que estuve, bueno, cuando salgo a comprar algunas cosas y eso, pero me voy consiguiendo con toda esa gente. A veces me consigo gente que me cuesta un poquito ubicar, pero ellos sí saben perfectamente quién soy yo, sí me recuerdan y, bueno, a veces tienen que recordarme quiénes son. Casualmente también hace unos días un amigo publicó en Facebook una fotografía de cuando estudiábamos en el colegio. Bueno, y allí es genial pues ver esas caras sentados en unas gradas y recordar pues a muchos de ellos que hace tiempo que no veo, otros que sí veo frecuentemente, algunos fallecidos también, hay como unos 15, 20 y de esos hay 5 o 6 ya fallecidos. ¿Cuándo sale y por qué de Yaracuy Orlando Soaje? Vine a estudiar en el pedagógico. Cuando estudiaba quinto año de bachillerato, presentamos los que estábamos interesados en el examen de admisión. Era una época en que se presentaba para ingresar al pedagógico un examen de admisión. Yo me atreví a presentarlo porque, bueno, me llamaba en parte la atención la docencia. Entonces había algunos profesores, siempre tiene en bachillerato también, como igual te pasa posteriormente en la educación superior, algunos profesores con los que te vas identificando, los que vas admirando. Y bueno, me llamaba la atención la docencia y veía que todos los profesores se vestían bien, cuando eso se vestían muy bien, tenían carro. Bueno, todo eso, entonces decía, bueno, esto es una buena profesión. Además de que me llamaba la atención como el ejercicio pues, de la docencia. Y bueno, fueron del pedagógico algunos profesores a hablarnos de la carrera del docente. Estudiaba humanidades, cuando yo estudiábamos ciencias o humanidades, ya yo había escogido humanidades porque ya vimos sacando una cuenta aquí que somos los dos un poquito mejor la calculadora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya me había decidido por humanidades, ya la estaba cursando y bueno, y me llamó la atención la carrera de sociales en el pedagógico porque ya me gustaban materias como castellano y literatura, como historia, geografía, eran esas materias que me llamaban la atención.
Presenté el examen de admisión allá mismo en el colegio, fueron a realizarnos la prueba, aprobé y bueno, inmediatamente terminamos en julio, nos graduamos de bachilleres y en septiembre, octubre empezaban las clases y me vine a estudiar, contrario a lo que dicen muchos que en esa época era muy difícil entrar a la universidad, pero a mí nadie me ayudó, o sea, presenté mi examen, lo aprobé y vine a estudiar, pues como lo hicimos muchos otros de allá de Chivacoa, hijo del obrero del Central Matilde. ¿En qué área específicamente te llamó la atención? Ciencias sociales y luego me decidí por la mención geografía, fue la especialidad que tomé en ese momento. Bien, Orlando, con tu permiso vamos a hacer una pausa, cumplimos con los compromisos de publicidad y regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con un personaje importantísimo para el mundo de la comunicación en nuestra región y que tiene mucho que aportar también en lo que es la historia de la radiodifusión acá en Centro Occidente, que es Orlando Azuaje Garcés. Continuamos en 60 minutos conversando hoy con Orlando Azuaje Garcés. Orlando, en el segmento anterior nos hablaste de tu infancia, de la adolescencia, cómo se dio ese tránsito hacia el sector universitario, cómo te viniste de tu natal Chivacoa hasta Barquisimeto a continuar estudios superiores en el pedagógico en el área de ciencias sociales, ¿no? Ahora, Orlando, háblanos de cuándo comienza, no sé si fue en paralelo, mientras estudiabas o no en el pedagógico, ese gusanillo de la comunicación y entrar al mundo de la locución. Sí, ocurrió en paralelo. Estudiando en el pedagógico, eso fue, mira, el 72, creo. Yo empecé a estudiar en el pedagógico en el 71, que fue el mismo año en que me gradué de bachiller. Mi primo, que te mencionaba hace un rato, desde Chivacoa, iba a comenzar a hacer un curso de locución en el Instituto Los Andes, acá en Barquisimeto. Y bueno, me comenzó a motivar en esa idea del curso de locución. Yo tenía una experiencia que creo que me resultó muy útil para ese momento como lector en la iglesia de Chivacoa. Entonces fui durante años monaguillo, después era lector en la iglesia. Entonces allí, bueno, le perdí ese temor al micrófono, el hablar ante el público, y entonces ya tenía pues un cierto camino andado. Y bueno, comencé a hacer el curso de locución allí en el Instituto Los Andes. Solo que tenía 17 años. ¿Recuerdas alguno de esos primeros instructores? Sí, eran Teodoro Leal Aranda y el profesor Simancas. Eran los dos instructores que teníamos. Y bueno, yo tenía, para ese momento te decía, 17 años. Era requisito tener 18 para presentar el examen. El curso terminó, era un curso que duraba 6 meses, terminó, pero yo seguía teniendo 17 años. Entonces, Leal Aranda me dice, bueno, te puedes quedar, lo único que tienes que volver como a repetir el curso, pues mientras cumple 18 no pierde el ejercicio, el ritmo que tenía, y esperas a cumplir los 18 años. Y bueno, y así lo hicimos. Arrancaron ellos con otro grupo y yo comencé otra vez. Eso lo hacían ellos con frecuencia, ¿no? Cuando yo lo estaba haciendo, había algunos que ya era la segunda vez también que lo hacían, y entonces nos tocaba de repente que ellos nos colocaran casi como instructores también, porque ya conocíamos la mecánica de los ejercicios, la cosa. Entonces, bueno, participábamos ya un poco con más confianza en lo que era el curso. Además, ¿te gustaba la docencia? Ah, claro. Y bueno, vino el momento de presentar el examen. Eso fue en el año 72. A finales del 72, yo había cumplido 18 años en agosto del 72. Y entonces, más o menos en noviembre, presentamos el examen en Caracas. Había que ir a Caracas. Todo el mundo de cualquier lugar de Venezuela hacía su solicitud, pero había que ir a Caracas cuando ellos nos convocaban para presentar el examen. Y bueno, eso sucedió en el año 72, presentar el examen y aprobarlo. En ese tiempo se presentaba un escrito y si pasaba el escrito, tenías derecho al oral. Sí.
pero no te decían el mismo día si habías aprobado o no, sino que después te llegaba un telegrama, era lo que se estilaba entonces, el telegrama. Te llegaba un telegrama a tu casa diciéndote si habías aprobado o no ese examen. Yo estaba estudiando aquí, cuando llegué a mi casa en Chivacoa, un viernes en la tarde consigo el telegrama allá donde decía que había aprobado el examen de locución. Eso fue, te decía, en noviembre del 72, por allí. ¿Qué sentiste cuando viste y leíste ese telegrama? Una emoción inmensa, ¿no? Al día siguiente, que era sábado y que ya no tenía que venir a Barquisimeto, me vine con mi telegrama para hablar con Martínez Guaidó en el Palacio Radial. José Martínez Guaidó. José Martínez Guaidó. Ya lo conocía, pero básicamente de referencia. Era un cuento muy parecido a lo que contó Felo, porque bueno, era así, pues, tú comenzabas haciéndote amigo de alguien en el Palacio Radial. A mí me correspondió conocer primero a William Bracamonte, que trabajaba en Radio Barquisimeto, a Gerardo Brito en Radio Lara, y ellos me decían, bueno, o sea, las personas con las que tienes que hablar es con Otto Javid Nader o José Martínez Guaidó. Javid era el director de Radio Barquisimeto, Martínez Guaidó era el director de Radio Juventud, pero ellos conformaban la directiva de esa empresa, eran parte de la directiva de Coraza, que era la empresa que administraba las emisoras del Palacio Radial. Entonces era con ellos. Sí, era con ellos con los que había que hablar. Esa fue mi entrada al asumir las guardias de él. Después, igualito como dice, siguió viniendo. Entonces éramos los dos, ya ahí compartíamos esa guardia los dos, pero ese fue el comienzo, como avance que le decíamos a esa actividad del locutor, avance, y eras avance de todas las emisoras del Palacio Radial, hasta que a mediados de ese año 73, entonces hubo la oportunidad de comenzar fijo en Radio Juventud. ¿Qué significó para ti Radio Juventud, que además fue la primera emisora juvenil, digamos, con ese formato como tal en el país? Porque incluso Éxitos 1090, que también adoptó ese corte, y Capital 710 fueron posterior a Juventud 840 AM. Bueno, mira, ese fue un dilema que yo tuve desde mi llegada a la radio, porque había algo que me llamaba mucho la atención desde que comencé a hacer el curso de locución, que era narrar noticias. Y el personaje por excelencia para narrar noticias y en ese estilo con el que me identificaba era Otto Javid Nader, que lo hacía en Radio Barquisimeto, en Notidial, como se llamaba el noticiero de Radio Barquisimeto. Por cierto, Radio Barquisimeto era conocida como la internacional porque su onda corta era tan poderosa que llegaba a Europa, de otras naciones, digamos, reportaban la sintonía, y él estaba al frente de Notidial, que además fue Premio Nacional de Periodismo Radiofónico. Sí, y se escuchaba muy bien entonces en todo el país. Entonces en Chivacoa se oía clarito. Y Notidial era el noticiero que mi papá escuchaba. Entonces eso era 3 veces, en la mañana, en la tarde y en la noche, que yo escuchaba Notidial y escuchaba esa voz, la voz de Javid Nader. Eso me llamaba mucho la atención, pero también escuchaba Radio Juventud. Entonces ya Barquisimeto porque mi papá la oía, y Juventud cuando decidía yo qué radio escuchar. Entonces escuchaba allí a Martínez Guaidó, escuchaba a Felo, escuchaba a Luis Batista, que eran los locutores que estaban en ese momento durante todo el día, porque cada uno tenía una guardia que dividida en 2 partes. ¿Estaba también Ulloa Gil o todavía no? No, todavía no. Incluso yo entré antes que Ulloa a Radio Juventud. Entonces, bueno, te decía, tenía ese dilema entre Radio Barquisimeto y Radio Juventud. El mismo día, ese sábado, que llegué con mi certificado de locutor, que Martínez me hace la prueba, llegó Otto Javid, entra a Radio Juventud. Las pruebas eran al aire, ¿no? Entonces me dice, bueno, sigue ahí que te vamos a escuchar allá. Y llega Javid a asustarme más. Y me dice,
bueno, si quieres vienes esta tarde a las 6 para que narres noticias conmigo en Radio Barquisimeto. Oye, imagínate eso, ¿no? Ese momento que Javid me invite a narrar noticias con él. Claro, a las 6 en punto estaba ahí. Bueno, narrando mis noticias. Luego un locutor que hacía ese noticiero de las 6 de la tarde con Javid se enfermó y tuvo un permiso largo. Incluso no regresó, pero yo hice esas guardias como 6 meses. Todos los días, ahí sí iba todos los días a Radio Barquisimeto a hacer noticias. Era lo único que iba a hacer, notidial de las 6 de la tarde con Javid. Y seguía con las guardias los fines de semana en Radio Juventud y Radio Lara. Entonces, bueno, ya se veía que como que yo me iba a quedar en Radio Barquisimeto. Cuando este locutor decide no regresar, bueno, me ofrecen esas guardias que él tenía fijas allí en Radio Barquisimeto. Yo lo único que hacía era el noticiero, pero él cubría otras guardias también. Y bueno, me lo ofrecen, y quien me lo ofreció fue no Javid, sino Martínez Guaidó. Y me dice, bueno, aquí está esto. Tú decides si te quedas allá, entonces, porque tendrías que dejar las guardias de los fines de semana y ya quedarte solo en una radio. Bueno, ahí lo tuve que pensar un poco, pero me decidí por quedarme con las guardias de los fines de semana en Radio Juventud y esperar un poco más, porque siempre tenía entonces que esperar ese momento que se produjera en alguna de las emisoras para entrar. Entonces preferí esperar. Orlando, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte me gustaría saber de cuánto fue la espera y cómo fue entonces ya tu incorporación efectiva como titular, ya no como avance, sino estando en la semana en Juventud 840 AM. Así que breve pausa y regresaremos con más de 60 minutos. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, con Orlando Azuaje Garcés como nuestro invitado especial en el día de hoy. Orlando, nos hablabas entonces de que tuviste que esperar porque a que ya te habían hecho el ofrecimiento de pasar a ser titular en Notidial, en Radio Barquisimeto, con uno de tus referentes en el mundo de la lectura de noticieros radiales, y que era un noticiero que además escuchaba a tu papá con frecuencia, pues decidiste esperar porque te sentías como más química con Juventud 840 AM, que era la primera radio juvenil, o sea, concepto completamente juvenil en Venezuela. Háblanos de cuánto fue esa espera y cómo se dio finalmente ya tu incorporación titular en Juventud. Bueno, fue muy poco. En realidad no recuerdo, pero sí dije, bueno, menos mal que no hice el cambio porque fue rápido. Ahí se fue la emisora Felo Partidas. En ese momento, eso fue a mediados del 73. Felo después se fue, él estuvo, no sé si en Melodía o si en Radio Terepaima. O sea, él estuvo en las dos, pero no recuerdo en cuál ocurrió primero. Pero bueno, sucedió la partida de Felo de allí, de la emisora. Cuando se retiró Felo, entonces ese significó mi ingreso a Radio Juventud. De 10 a 12 de la noche fue el horario que me ofrecieron en ese momento, pero que a mí me convenía por los estudios. Entonces, ¿recuerdas el nombre del programa? Sí. Cuando quien tenía en ese momento la guardia de la noche era Luis Batista, él era el que cerraba la emisora. Luis Batista Mora. Luis Batista Mora. Él pasa a compartir las guardias de las horas del día, la programación del día, con Martínez Guaidó. Había un programa en la noche, de 9 a 10 de la noche, que se llamaba Venezuela Buenas Noches, que lo hacía Chelique Sarabia, no sé si ese lo recuerdas. Era un programa grabado. Y había como un receso allí entre un locutor y otro, porque bueno, estaba ese programa que terminaba a las 10. A las 10 empezaba yo. Trabajaba con Pastor Martínez, era el operador de esa dinastía de Martínez que estaban allí en Radio Juventud. ¿Familia de Alexis Martínez? Sí, todos ellos, o sea, Martínez Guaidó y Alexis, después Henry, Rogelio. Y bueno, y Pastor, que en ese momento estaba allí. Pastor tenía la idea
de hacer un programa. Entonces lo conversamos y fue aprobado por Martínez Guaidó, el director de la emisora. Yo siempre le digo Martínez, no, casi nunca le digo José, sino José Martínez Guaidó. Gran artista plástico además. Sí, claro. Pastor le comenta a Martínez la idea que tenía de su programa y Martínez lo aprueba. La idea era trabajar con mucha de esa música que no sonaba en la programación habitual de la radio por ser considerada poco comercial y por la extensión de las canciones. Las canciones más largas que para ese momento sonaban eran Bajando el río de Crosby, Stills, Nash & Young y Neil Young era el intérprete principal, ¿no? de la canción Bajando por el río. Y Escaleras al cielo. Y Escaleras al cielo de Led Zeppelin. Pero había infinidad de canciones que llegaban y que los discos estaban ahí, pero que no sonaban, porque eran discos que duraban más que eso. Había en el disco de vinil canciones que duraban todo el lado de un LP. Entonces una sola canción, o tenían una o dos canciones. Entonces esas canciones no sonaban nunca. A veces las casas disqueras editaban alguna canción, la parte comercial. Había otra que comenzó a sonar mucho, que se llamaba Epitafio, de King Crimson. Ese tipo de música, ¿no? Entonces, bueno, Martínez lo aprobó y entonces hicimos un programa que se llamaba Surcos Infinitos, que le colocamos ese nombre precisamente porque aquello parecía que no se acababa nunca. Con eso también tenían mi papá y mi mamá una anécdota, porque ellos escuchaban la radio para oírme, entonces se trasnochaban de paso, porque imagínatelo allá en Chivacoa, después de las 10 de la noche con el radio, pegados ahí en el radio para escuchar al hijo, que estaba trabajando en la radio. Nada, entonces una canción duraba 15 minutos, entonces no como ahora, entonces cada 3 minutos hablas en la radio y si es radio un minuto más, ¿no? ¿Cómo fue esa realimentación, ese feedback, primero de tus padres y quizás también si tuviste alguno de tus compañeros de estudio o amistades que tenían ya la novedad? Porque vamos a estar claros, en ese momento el medio que era el rey era la radio. Sí. O sea, pasaba eso, ¿no? Era el medio y la radio que escuchaban los jóvenes. Yo después he conocido gente que nos escuchaba en esa época, adultos contemporáneos como nosotros, que recuerdan que cuando muchachos en Mérida, porque la radio tenía gran alcance también, todas esas emisoras del Palacio Radial tenían muchísimo alcance y sobre todo en las noches. Yo lo escuchaba a ustedes en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, cuando yo estaba estudiando en la universidad y los agarraba por onda corta. Y de verdad que era además mi forma de mantenerme conectado con Barquisimeto, ¿no? Sí, entonces eso sucedía mucho. Entonces nos llamaban, a veces muchachos que estaban en otras ciudades estudiando y era una manera de sentirse en contacto con nosotros. Ha habido personas de la familia que de repente una vez se accidentaron por allá en Colombia, andando en carro, y escucharon en el carro la radio y decían, cónchale, yo estoy Orlando y no sé qué. Se sentían como acompañados, ¿no? Accidentados en una carretera en Colombia escuchando Radio Juventud. Mucha gente, claro, yo no les estaba diciendo, ya trabajo en la radio y la cosa, pero claro, en el pedagógico, poco a poco mis compañeros sabían que se fueron enterando de que trabajaba en la radio. Y había, bueno, a veces cierta confusión por el nombre, porque como mi primer nombre es Felipe, entonces en el pedagógico yo firmaba Felipe, como me pasa en la Fermín Toro, ¿no? Que para mucha gente soy Felipe Azuaje, para otros soy Orlando y a veces no saben que es la misma persona. Entonces, igual me pasaba en el pedagógico en ese entonces. De hecho, por ejemplo, cuando yo conocí a Gisela, mi esposa, ella no sabía que yo trabajaba en la radio. O sea, fue después que se enteró que yo trabajaba como locutor en la radio. No era algo que conocía en el momento en que nos conocimos allá en el pedagógico. Yo pensé que se había enamorado por la voz.
Orlando, ¿y cómo fue trabajar en el Palacio Radial al lado de figuras que al principio eran tus referentes y luego pasaron a ser tus compañeros de trabajo? Estamos hablando de José Martínez Guaidó, Ulloa Gil, en la parte técnica Ángel Rudy Lara, bueno, tantos y tantos que Felo Partidas, en fin. Luis Batista Mora. Sí, como lo dice pues, al principio, bueno, era difícil. Tú veías a Felo, a Luis Batista como todos unos personajes a los que parecería que sería muy difícil establecer confianza con ellos, pero no fue así ni sucedió con ningún otro del Palacio Radial, porque de las cosas positivas o las ventajas del Palacio Radial era esa camaradería que se desarrolló entre todos, porque bueno, eran emisoras diferentes, pero todos estábamos juntos, entonces eso era como una familia, lo que teníamos allí en el Palacio Radial, entre todos, pues entre los que llegamos nuevos, los que ya eran conocidos, los que ya eran todas unas personalidades, pero no, o sea, siempre fue de gran confianza, pues después que se establecía esa relación, pues todo fluía normalmente y eso pues con una familiaridad entre todos, fuese la radio que fuese en la que trabajaras. Te tocó también ser una de las voces pioneras de la FM en Barquisimeto. Sí. A mí me ha pasado que bueno, he visto la radio y agradezco eso, pues le agradezco a Dios haberme permitido el ir viendo estar dentro de la radio en esa evolución, de llegar con unas maneras de hacer las cosas hasta lo que es la radio hoy en día, que es totalmente distinto hace más de 40 años cuando comencé. Pues. Casi que del reel a la computadora. Exacto. El ver las grabaciones, la edición, cómo se hacía la edición. Aquí había que con una hojilla cortar la cinta, pegarla. Claro, no lo hacíamos nosotros, lo veíamos en el estudio de grabación. Pero bueno, tú ahí ibas aprendiendo también muchas cosas viéndolo. Entonces, bueno, ibas también conociendo todo eso, pues, a llegar a esa manera de editar, de grabar. Cosas tan sencillas como grabar una promoción o un comercial a 2, 3 voces, bueno, implicaba tener en el estudio a esos 2 o 3 locutores, hacer que coincidieran en su horario. Ahora no tienen ni siquiera que estar en la misma ciudad, 2 personas, ni en el mismo país, ni nada para siquiera en el mismo continente. Nada, o sea, ahora todo es posible. Antes no, antes teníamos que estar ahí, uno al lado del otro. Y si uno se equivocaba, el otro tenía que grabar también, porque todo era simultáneo. A veces te gustaba cómo había quedado algo, pero al otro no. O a veces uno mismo, cuando ponías música de fondo, no podías hacer eso de grabar la música por un lado y la voz por el otro, sino que era simultáneo. Entonces todos esos cambios, bueno, los he vivido dentro de la radio, ¿no? De hecho, tú identificabas los noticieros y hacías los noticieros de OK 101, que fue la emisora pionera en Barquisimeto en frecuencia modulada. Sí, yo estuve en Radio Juventud hasta el 92, cuando vendieron la emisora. Fue de las últimas en salir del Barquisimeto y Juventud, creo que fueron las últimas en salir del Palacio. Y bueno, estuve ahí hasta ese momento. Después hacíamos, claro, todos los de ese estilo, locos por OK 101. Que fue durante un tiempo la única de las FM que estaba en Barquisimeto. Y entonces había que hacer como una antesala. Y la hacíamos en 102, que se llamaba Feria, que era una radio que transmitía salsa y merengue. Fue lo que comenzó a transmitir en su momento. Pero todos hicimos esa antesala allí, pues esperando el momento también de tener la opción de entrar a 101. Que eso vino pues también en el mismo año 1992. Orlando, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte me gustaría ver cómo fue entonces esa transición hacia la televisión y también escoger la licenciatura en Comunicación Social que la estudiaste en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Vamos al corte y regresaremos con más.
Continuamos conversando con Orlando Azuaje Garcés en 60 minutos con José Luis Yepes. Orlando, ya entraste al mundo de la frecuencia modulada, comenzaste a trabajar en FM, lo hiciste en Feria 102.3 y luego pasaste a OK 101, la pionera en Barquisimeto. ¿Cómo se da esa transición hacia el mundo de la televisión? Y también, ¿cuándo decides tú estudiar la licenciatura también en comunicación social? Ya eras profesor, ya eras un locutor con un renombre en la región. ¿Qué hace que decida Orlando Azuaje Garcés tomar otra profesión completa de 5 años, que en este caso es comunicación social? Bueno, en 1992 también comienza a instalarse Niños Cantores Televisión en Barquisimeto. Se iba a instalar en Barquisimeto y en Valencia. La matriz de Niños Cantores está en Maracaibo y se iba a instalar en Barquisimeto y en Valencia. Comienza ese movimiento, hacen un casting para escoger a las personas que iban a trabajar allí en Niños Cantores. Yo fui a hacer mi casting para noticiero. Y bueno, fui seleccionado entre varios. El noticiero tenía emisión meridiana y emisión estelar, creo que no había matutina. Y bueno, fui seleccionado para el noticiero meridiano, que fui a narrar junto con María Auxiliadora Morles. Y eso comenzamos en 1992. El canal salió a finales del año 92. Ya, trabajando en el canal, en Niños Cantores Televisión, surgió esa posibilidad de estudiar comunicación social a distancia en la Universidad Cecilio Acosta en Maracaibo, por su vinculación también con Niños Cantores Televisión allá. Entonces muchos de los periodistas que estaban en Maracaibo eran egresados de la Cecilio Acosta de Maracaibo. Entonces se plantea esa posibilidad de estudiar a distancia, tanto los de Valencia, el equipo de Niños Cantores de Valencia, con los de Barquisimeto. Esa promoción en la cual salimos nosotros, éramos solo trabajadores de Niños Cantores Televisión, no porque claro, después que nos graduamos nosotros, entonces, ya eran menos los interesados de allí del canal que iban a cursar la carrera, y se abrió un poco más. Pero al principio fuimos, digamos, los de esa primera promoción de Barquisimeto, éramos solo trabajadores de Niños Cantores Televisión. Y entonces, ese fue el comienzo. Cuando yo estuve alrededor de 6 años trabajando allí en Niños Cantores Televisión. Y coincidió también con el final de la carrera. Nos graduamos en el 98. Ese fue el año en que nos graduamos. Y en el año siguiente, el 99, comencé a trabajar en la Universidad Fermín Toro. Entonces compartía el trabajo en el liceo, el trabajo en la radio, daba clases. Estaba como José Luis Yepes ahora, corriendo para todos lados en ese momento. Ahora estoy más tranquilo. Orlando, ¿cuándo llega el amor a la vida de Orlando Azuaje Garcés? Háblanos cómo fue ese flechazo, cómo conformaste luego familia, y háblanos también de tu única hija, en este caso, que además también es colega. Pero aquí o en Chivacoa. El que puedes decir, porque la jefa está aquí en el estudio, en tu casa. Bueno, eso ocurrió, como te decía hace un rato, siendo estudiantes en el pedagógico. Gisela, como se llama ella, estudiaba también ciencias sociales. No estudiábamos juntos, estudiábamos en secciones diferentes, pero coincidimos en un viaje de eso que se hacía en el pedagógico, en un autobús, el poco de estudiantes. Incluso fuimos en otro que ni nos vimos, porque claro, eran varios autobuses, ¿no? los que se utilizaban. Se hacían con frecuencia con los profesores de geografía, básicamente, esos viajes a ir a ver algunas regiones naturales. Y en un viaje hacia la región andina, entonces allí fue cuando nos conocimos, estudiando
como te decía, en el pedagógico. Después incluso dejamos de vernos un tiempo, ya graduado, ya cuando trabajando. Entonces allí nos encontramos nuevamente, comenzamos a salir, nos graduamos en el 76. Yo me gradué en el 76, ella un año antes, incluso hubo ese lapso cuando ella salió del pedagógico. Y bueno, nos casamos en el 77. En el 79 nació Ana Irene, que bueno, nació con ese gusanito también de la locución, de la comunicación social. Ella es locutora, Ana Irene Azuaje, trabajó en La Mega y trabajó también en Radioactiva, que era 102, pero su deseo era entrar a La Mega, como lo logró posteriormente. Trabajó varios años allí en La Mega. Allí también conoció el amor en La Mega, porque se casó con Nelson Zambrano, que era gerente de producción de La Mega. Estudió en el Tecnológico, se graduó en Hotelería y Turismo. Luego se fue a la Fermín Torres a estudiar Comunicación Social, allá se graduó también. Trabajó acá en el Hotel Hilton, cuando era el Hilton todavía, y luego como periodista fue la coordinadora de prensa de la Universidad del Yaracuy, la UNEI. Allá estuvo hasta el año pasado, cuando decidió junto con Nelson marcharse del país. Actualmente están en México, y allá hace 5 meses que nació su hijo, nuestro nieto, que se llama también Felipe, Tadeo Felipe Zambrano. ¿Qué significa, qué representa mi papá en mi vida? Y mi papá es para mí la vida entera. Es la primera persona a la que yo admiré, ese típico cuento del primer amor de la niña y todo eso, la primera persona pues que yo quise con locura, todo eso es mi papá en mi vida. Y justamente me dice que me pregunta José Luis también que cómo ha sido como padre, y creo que tengo una palabra para definirlo, que es incondicional, como yo creo que deberían ser todos los padres en el mundo. Mi papá además ha sido desde el principio mi amigo. De hecho, yo le digo amigo, me refiero a él como amigo, tal cosa. Y bueno, desde que yo tengo memoria, pues hemos sido primero que nada amigos, porque hemos compartido pues los gustos por todo, los gustos por la música, por la lectura, por la cultura en general. Además, también ha sido mi mejor influencia persiguiendo la excelencia, como excelente periodista que es, como excelente profesional del micrófono. Ambos somos obsesionados de la gramática, la ortografía, de hacer las cosas bien. Entonces durante mucho tiempo también fuimos compañeros de estudio, fuimos profesor y alumna y viceversa. Fuimos compañeros de blogs en la época en que los blogs estaban de moda. Y bueno, así hemos ido pasando pues un montón de etapas. Además que mi papá también es mi secretario, le dijo yo. Ha sido excelente chofer, es buenísimo para hacer mandados. Y yo en realidad lo he tenido pues en todos los escenarios de mi vida, y además eso también nos hemos divertido juntos un montón. Nosotros tenemos un cuento clásico cuando, por ejemplo, íbamos a fiestas, a cumpleaños y todo eso, llegábamos al sitio y nos instalábamos a hablar como si tuviéramos muchísimo tiempo sin vernos, y la gente siempre nos preguntaba, ay, pero ¿y ustedes qué? Tenían mucho tiempo que no se veían, porque bueno, podemos pasar horas y horas hablando. Y bueno, así ha sido como padre, principalmente un amigo y un amigo incondicional para todo. Y finalmente me dice José Luis que si lo tuviera ahora enfrente, ¿qué me gustaría decirle? Afortunadamente nosotros en este año que yo tengo fuera de Venezuela no hemos dejado de hablar nunca, no hemos dejado de decirnos las cosas que a diario pues nos vamos diciendo como si estuviéramos juntos realmente. Los cuentos cotidianos, hablamos todos los días, las 24 horas nos vamos reportando ahí lo que va pasando. Pero hay algo en particular que es lo que quisiera decirle ahora en este momento, que son mis primeros meses de madre y que son también sus primeros meses de abuelo, que es: te presento a tu nieto. Es el momento más esperado por mí en este momento, que estoy muriendo porque mi papá pueda conocer a mi hijo y pueda cargarlo y tenerlo, y sé que ese momento va a ser muy, muy especial. Bueno, digamos lo más importante en mi vida, la única vez que me ha dejado solo fue cuando nació Tadeo, que se fue por 3 meses, bueno, imagínate. A conocer al nieto. Sí, y bueno, se fue por esos 3 meses.
Y yo, que ni café hacía, entonces tuve que aprender a hacer una cantidad de cosas aquí en la casa. Eso. Te das cuenta que era tu todo. Sí. Orlando, ¿qué paisaje tienes de forma recurrente en tu mente? Bien sea porque lo hayas visto o porque te haya quedado, quizás, no sé, de alguna película o lo que sea, pero un paisaje que te venga en este momento a la... Bueno, mira, a mí realmente me agrada mucho el paisaje de Yaracuy. Nosotros disfrutamos mucho esos recorridos cada vez que vamos, que es, bueno, con mucha frecuencia, pero ese verde de Yaracuy es increíble. Tú, como comentamos siempre nosotros también, ya después que pasa de Casateja para allá, te das cuenta que eso es otra cosa, ¿no? Orlando, cuando no estás en el mundo de la radio o de la televisión o de la docencia, ¿qué te gusta hacer? Bueno, está vinculado con eso, porque es leer, o sea, leo muchísimo y bueno, estar en la computadora, eso, pues, es paralelo, y la música, ¿no? ¿Tu género preferido? El suspenso en cuanto a novelas. En cuanto a la lectura, el suspenso, y el cine también, suspenso y acción en el cine. ¿Y en cuanto a la música, tu género preferido? Bueno, hay momentos en que de repente oigo una cosa y oigo otra. A veces me da por el jazz, o a veces me da por la música vieja, o a veces de repente escuchan salsa, porque Rubén Blades está entre los favoritos también. Pues entonces hay un poco de todo, sí. ¿Alguna frase con la que tú te identificas? Ahora sí me pusiste a pensar también. Bueno, con una o dos palabras que te definen. Mira, responsabilidad, puntualidad, seriedad, para agregarte otra, que también siempre lo comento, lo aprendí, y en eso coincido con muchos de los que han trabajado en el Palacio Radial, porque había una disciplina a la que nos agarró muy jóvenes. O sea, porque tú sales de tu casa, claro, yo tenía mi formación en la casa, pero como te decía, salí a los 17 años y me consigo con gente muy disciplinada. Otra vez el ejemplo de Otto Javid Nader y José Martínez Guaidó, que nos enseñaron, pues, nos transmitieron también mucho de eso. Orlando, ya para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordado? También como eso, como una persona seria, responsable, disciplinada, y creo que bueno, por esta parte familiar, lo que ha sido el desarrollo familiar, que tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Orlando, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, por abrirnos las puertas de tu hogar, y además de eso, pues abrir también para todos tus seguidores y los televidentes páginas, que algunas que sirven para recordar lo que ha sido tu trayectoria, y otras porque seguramente más de uno se ha sorprendido de ver, pues, la figura detrás de esa voz, que ha sido una voz referente durante todos estos años en el mundo de la locución y de la comunicación social, y también, por supuesto, en la docencia, porque como profesor también estás contribuyendo, formando nuevos talentos para el país. Así que gracias por esta oportunidad que nos has dado, estos 60 minutos. Gracias a todos ustedes por su sintonía, y será hasta una próxima oportunidad. Gisela Salazar de Azuaje, profesora, esposa de Orlando Azuaje Garcés. ¿Qué ha significado para usted tener todos estos años al lado de Orlando Azuaje Garcés? Bueno, mi hijo, la vida misma. Para mí ha sido un marido maravilloso y un padre ejemplar. ¿Con qué palabras lo describiría? Casi perfecto. Si tuviera en este momento a Orlando Azuaje al frente, ¿qué le gustaría decirle? Te quiero, te querré toda la vida.